distintas necesidades de información en una empresa se deben de desarrollar diferentes tipos de sistemas de información. Es decir, unos van a apoyar a realizar las transacciones, entiéndase por transacciones, sería el movimiento de los datos y de la información. Otros sistemas van a ser los sistemas de información administrativa y otros van a ser los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Hay un cuarto tipo, por así decirlo, que sería el sistema ya para, ¿cómo decirlo?, para crear las estrategias, ¿no? El que usarían en el máximo nivel, ¿no? Que es muy parecido al sistema de apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Pero este cuarto, que sería el que veremos mañana, pues es más enfocado a los directivos de hasta arriba. ¿Por qué? Porque el sistema de apoyo de decisiones lo podría usar el gerente, ¿no? El gerente toma también ciertas decisiones, ¿no? Entonces estos serían los, aquí los que menciono son los primeros 3 tipos de sistemas que veríamos. Mañana veríamos otro más especializado. Ahora, en este pequeño gráfico que vemos, ¿qué tenemos? Tenemos los niveles de la organización, que ya hemos hablado cuáles son estos niveles, y si se fijan, no se alcanza a ver la parte en azul, más que hasta arriba donde dice nivel estratégico, y los otros no se alcanzan a ver, pero pues esta es como la tercera clase en la que hablamos de los niveles de la organización, entonces ustedes pues ya saben cuáles son. ¿Quién me puede decir cuál es el sistema de en medio? La parte azul del diagrama. Si el de arriba es el nivel estratégico, ¿cuál es el de en medio? ¿El táctico? A ver, más fuerte. Sí. Compañera. ¿El táctico? Muy bien. Y compañero, ¿cuál es el de abajo? El que iba a hablar. Bueno, no sé quién, a lo mejor yo, pero no va a decir una barbaridad. Sí, el operativo, el del medio es el gerencial, ¿no? Ajá. Como dijo la compañera, es el táctico, como dijo el compañero, es el gerencial. Acuérdense, gerencial, táctico, es lo mismo. Directivo, estratégico es lo mismo. Operativo es el de abajo, ¿no? Operativo, los que, pues sí, los que operan, ¿no? Así decirlo. Y pues con confianza díganlo, aquí no hay barbaridades, ¿no? Aquí todo se vale. Entonces el de abajo es el operativo, el de medio es el táctico o el gerencial, es el filtro, el intérprete entre el de arriba y el de abajo, y el de hasta arriba, pues es el estratégico, es el directivo, ¿no? Me da gusto ver que lo dijeron, así, porque por experiencia no lo dicen. Entonces, qué bueno, los felicito. Y si se fijan, aquí estamos viendo que el nivel estratégico nos dice que corresponde a los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. El nivel de en medio, que es el táctico, que son los gerentes, son los sistemas que le llaman Management Information System, o sea, sistemas para gestionar, para administrar la información. Y el operativo realiza los sistemas para transacciones, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de transacciones, estamos hablando, digo, ahorita lo vamos a ver obviamente a detalle. Cuando hablamos de transacciones, ¿alguien sabe a qué me refiero? ¿El modo de pago? Ándale, esa es una forma. Otra. No, de transacciones, que es un ejemplo de sistema transaccional. La compañía dijo la forma de pago, ¿no? Tal cual, un sistema transaccional, como dijo la compañía, un ejemplo es la forma de pago, la transacción, por su nombre lo dice, la transacción de cobrar. Cuando sacan la terminal o el celular con el clip y les cobran. Esa es una transacción, ese es un sistema transaccional. Otro sistema transaccional, la terminal del Oxxo, ¿no?
Ahí esa terminal que es así gigante, llena de gente, siempre hay dos, pero funciona uno. Esa terminal con la que te cobran y pasan el escáner para ver tu producto, ese es un sistema transaccional. O sea, solo registra la transacción de entrada de mercancía, salida de mercancía, cobro de mercancía. A esos niveles son los sistemas transaccionales. El compañero que trabaja en el Oxxo puede a lo mejor cobrar, puede ver cuánto cuesta, ¿no? No necesita, tal vez, no lo sé, yo no estoy encargado de una operación de un Oxxo, pero a lo mejor no necesita ver cuánto hay de cigarros en todos los Oxxos de la región. Es por si llega un proveedor. Fíjese, yo no sabía que es por si llegaba un proveedor. Me acabo de súper sorprenderme. Yo siempre pensé pues que eran pues, 2 cajas para atender 2 personas, ¿no? Lo que me llevaría a la pregunta. Si la segunda caja es para atender a un proveedor, en el caso del Oxxo, en el caso de las demás tiendas o hasta en los bancos, todas las terminales que quedan desocupadas, ¿para qué son? Esa es una duda filosófica mía. Tiene sentido, aunque a nivel de sistemas no tendría tanto sentido tener un apartado, una terminal transaccional solo por si llega un proveedor. O sea, me cuesta tener eso, ¿no? Pero bueno, al final, como digo, yo no estoy operando ahí. A mí no me haría tanto sentido, a lo mejor a los que lo hicieron, pues obviamente sí, ¿no? Entonces, los sistemas para procesar transacciones. Los sistemas para el procesamiento de las transacciones constituyen los pilares del sistema de información y recogen las operaciones empresariales diarias, ¿no? En este caso, como dice la compañía, llega un proveedor, entra mercancía, obviamente, pues esa es una operación diaria. Entró mercancía, salió mercancía, ¿no? Porque vendí, ¿no? Esas serían las operaciones diarias para la empresa. Ahí sí ignoro, no sé si la compañía sepa, si por ejemplo llega el proveedor y se le paga al proveedor en ese Oxxo como sucursal, o si llega el proveedor directamente porque ya se hizo la compra en corporativo, no lo sé, ¿no? Pero ese pago al proveedor bien podría ser también una transacción. Entonces, todo ese pequeño movimiento que hacen en las sucursales, pues esos son los movimientos de entrada y de salida de la información, ¿no? En este caso, pues también registran la entrada y salida del producto. Muchas empresas no podrían funcionar sin este tipo de sistemas. Pues el mismo ejemplo del Oxxo. ¿Se imaginan que los Oxxos funcionaran como hace muchos años? Que el producto debía tener la etiquetita, ¿no?, del precio, que, híjole, ya no se ve la etiqueta, déjame buscar en la carpetita donde vienen los precios. O sea, los Oxxos o estas tiendas de autoservicio pues se han distinguido porque además de que parece un mini un súper chiquito, pues es relativamente rápido, ¿no? El servicio. A lo mejor se han vuelto un poquito más lentos a mi percepción por la cuestión de los depósitos bancarios, y puedes pagarlo del Amazon y puedes hacer un sinfín de cosas, pero la idea es de que es más rápido, ¿no? Imagínense si no estuvieran apoyados por terminales de punto de venta, pues no serían tal vez tan rápidos, pues estaríamos hablando de que serían como una tiendita más, ¿no? Y al final las tienditas ahorita pues ya también tienen ahí su computadora y escanean, no todas obviamente, pero muchas, ¿no? Para hacer más rápido la situación. Entonces por eso decimos, muchas empresas no podrían funcionar sin estos sistemas. ¿Por qué? Pues porque les están ayudando a dar un servicio que se distingue por ser un servicio más rápido, ¿no? A medida de que se van realizando las operaciones, los sistemas para procesar transacciones adquieren, procesan y mantienen datos y reflejan las distintas transacciones empresariales, como dijimos, ventas, compras, pagos, etc. Además de recibir la información, ¿cómo la procesan? Por ejemplo, a mí se me ocurre, no solo recibes que entró dinero y salió producto, sino que también en ese momento, por ejemplo, productos que tengan el IVA, pues tú en ese momento ya lo puedes separar y ya puedes decir, este dinero que entró, es tanto libre de es tanta la cantidad, de impuestos sería tanto, etcétera, ¿no?
O sea, pueden hacer ese pequeño procesamiento. Otro procesamiento. Fulanito se lleva 10 Gatorades, ¿no? Pues automáticamente hace esa descarga del inventario de 6 Gatorades a tanto precio. Pero sabes que está la promoción de que si compras 4 te llevas el quinto gratis y esta persona se llevó 10, entonces le vamos a cobrar 8 para que se lleven los 2 gratis. Todo ese pequeño procesamiento, pues es ese apoyo que le dan, ¿no? Ahí, eso es en el sentido muy simple. A mí me ha tocado estar en empresas donde esas ventas a nivel sistema, donde metes promociones, es una locura de programarlas, ¿no? O sea, el decir, si la señora compra 4 labiales, se lleva el quinto gratis, pero se lo tienes que abonar del crédito que ya tenía porque hace un mes compró 5 cremas y si comprabas 5 cremas para tu próxima compra en menos de 2 meses te regalaban un labial más en la compra de 4, pero bla, bla. O sea, esos sí, hay sistemas que sí es una locura la venta diaria, sí, o sea, es enfermo. Yo me acuerdo que en esta tienda de cosméticos donde yo hacía, pues hacía el software, era uno de los que hacían, los días de cierre de mes, que eran los días que se acababan las promociones, no, o sea, era, compren pizzas, nos vamos a las 3 de la mañana, las señoras llegaban, se cerraba la tienda hasta la medianoche, ellas formadas así en la calle a las 11 de la noche con sus bolsas, sí, o sea, es una locura la venta. La venta al mostrador es, es algo increíble, ¿no? Entonces, por eso decimos que tiene como finalidad de estos sistemas mejorar las actividades rutinarias. O sea, imagínense si teniendo un sistema, pues a mí me tocó vivir una locura de los cosméticos a fin de mes, pues, sin las computadoras, pues nunca lo hubiéramos logrado, ¿no? Entonces, seguimos. Las transacciones más comunes, ¿cuáles son? La facturación, ¿no? Esa, pues, que te compren y te pidan una factura, pues es algo de lo más común. Hay quien no te va a pedir factura, no necesita factura, pero hay muchos que sí, ¿no? La nómina, pues es una actividad, tal vez no es diario, ¿no? Lo normal que sería, digo, a reserva de que alguno de ustedes que trabaje le paguen distinto, por nómina, obviamente, pues es el pago de la nómina que sería los días viernes, los días sábados, ¿no? Cada semana, quincenal, ¿no? Mensual, ¿no? Tal vez habrá lugares donde se registre un pago diario, no lo sé, ¿no? Pero pues el proceso de la nómina es algo, pues, que pasa comúnmente, es una actividad diaria. Sobre todo también en sucursales, ¿no? A lo mejor en una sucursal de una tienda grande, pues el pago de la nómina se procesa en la sucursal, no se procesa en la matriz. Entonces, pues eso sería parte de ese apoyo. La realización y recepción de pedidos, pues también muchas veces estas sucursales son las que tienen que hacer el pedido de, oye, me quedan 3 cremas, ¿no? Necesito que me traigas 20 más, ¿no? Eso se le consideraría en un sistema de inventarios los máximos y los mínimos, ¿no? Mi mínimo de cremas son 3, en el momento en que llego a 3, pues tengo que pedir más, ¿no? Entonces ese pedido de inventario sería parte de las transacciones que se harían día a día. Tú realizas el pedido, a lo mejor tú no haces el pago del pedido al proveedor, mejor lo hace la matriz, pero la recepción del pedido pues también, excepto, de nuevo, ciertas empresas que a lo mejor el producto llegue primero a la matriz y de ahí se distribuye a las sucursales. Y también, excepto esas, pues también la sucursal o la tiendita pues recibe, ¿no? Entonces, esos son algunos de los procesos que se considerarían sistemas transaccionales. Las empresas tratan de realizar dichas actividades rápido, ordenado y eficiente, es lo ideal, y todas esas actividades se realizan en el nivel operativo, ¿no? El nivel de hasta abajo de cualquier organización. Es probable, y de hecho pasa mucho, los sistemas transaccionales se venden mucho,
a nivel desarrollador de software, muchos de los que se dedican a ser freelancers, pues es una de las cosas que les piden muchísimo, porque pues es nada más llevar un registro, entradas, salidas, ¿no? No requieren conocimiento de la operación, más no requieren cálculos más grandes, excepto obviamente ciertas, tal vez negocios, pero pues es un sistema muy común, ¿no? El famoso sistema de inventarios, el famoso punto de venta. A mí me tocó ver dos chavos que hace tiempo, cuando empezaban mucho más las aplicaciones móviles en las empresas, que le vendieron a, no sé si todavía lo tengan, al de sushi, ¿cómo se llama? Al Moshi Moshi, un, una aplicación para teléfono para que los meseros pudieran registrar la venta en cada mesa desde el teléfono celular. Ahorita eso es súper fácil, es una aplicación que pues los que sabemos desarrollar aplicaciones, te la avientas en unos cuantos días, pero en ese entonces se la vendieron carísima y los chavos estos la vendían, no, o sea, en antros, restaurantes, en todos lados andaban del país vendiendo esa cosa y era lo más feo del mundo, ¿no? Justo por esa rapidez no se pueden detener a los proveedores si no se abre esa caja, no solo por eso, pero si es una prioridad que la dan. Bueno, pues fíjate, eso tiene mucho sentido, ¿no? Que nosotros, para mantener esa rapidez, no se abre esa caja. Pues fíjate, eso tiene muchísimo sentido. Tal vez lo que ahí haría falta sería la parte de lo que le llaman la experiencia del usuario. Yo, usuario que no conocía eso, pues sí era de los que decían, la maldita caja está cerrada, ¿no? La segunda caja que siempre está cerrada. Y lo peor de todo es que siempre detrás hay alguien que se te queda viendo como de, no te voy a atender. No, claro, pues eso también, ¿no? Y de eso te hace todavía enojarte más, ¿no? Porque hasta les ves esa sonrisita ligera, ¿no? De sí, no te voy a atender y qué, ¿no? A lo mejor ahí lo que faltaría sería cambiar el proceso, o cambiar, no cambiar el proceso, cambiar la forma en la que está la caja, ponerla de otro lado para que la gente entienda, esta no es una terminal de cobro, porque ahorita pues para mí son indistintas, ¿no? A lo mejor eso es lo que haría falta, el proceso está perfecto, nada más haría falta que la gente, pues que estuviera alejada, que estuviera en otro lado, no lo sé, ¿no? Pero bueno, eso es bueno conocerlo, ¿no? Ya no me enojaré cuando vaya al Oxxo. Son los lineamientos, hay un límite de personas, hay Oxxo que sí no dan bien su servicio. Claro, o sea, eso también ya, esa es la otra parte de los sistemas, el famoso error de capa 8. Si no te están dando, al no dar bien el servicio, no es el sistema, es la persona, las personas que están ahí, ¿no? Es el error del usuario, le llaman de capa 8. En la capa 8 es el usuario. Pero bueno, les digo, estos sistemas son los que más se ven, son con los que muchos desarrolladores freelance sobreviven. Antes podías sacarle, les digo, estos chavos que vendían esto para Moshi Moshi, para cobrar desde el teléfono, hacer tus pedidos, levantar, ¿cómo le llaman? La comanda en el restaurante. La vendían carísima, cientos de miles de pesos. La implementación del sistema, ahorita ya no. Ahorita pues ya se dieron todos cuenta que los que hacen aplicaciones te hacen una de esas en una semana. La vendes en 40,000 pesos. Pero antes era algo muy simple de hacer, no era común. Entonces los sistemas transaccionales son eso, son más simples, no requieren un amplio conocimiento de toda la operación del negocio, ¿no? A estos sistemas, por ejemplo, a un sistema a nivel táctico o de decisiones, pues hasta le metes inteligencia artificial. A estos no tanto, porque son más simples. Las características que deben de tener estos. Las operaciones se repiten muchas veces, ¿no? O sea, el cobro en el Oxxo. O sea, cobrar, pues es la actividad del Oxxo prácticamente. Entonces se repite, automatízalo, ¿no? Como un sistema de estos. Existe una gran similitud en la forma de realizar las transacciones. Pues obviamente, yo quiero pensar que la forma en que se hace la transacción en el Oxxo de la colonia y en el de la colonia, bueno, más bien en los 4 Oxxos de la colonia,
y en los 4 OXXOs de la otra colonia y en los 5 OXXOs de otra colonia debe ser casi la misma, ¿no? Entonces, ahí se cumple la otra característica. Las actividades se pueden separar en etapas que están bien comprendidas y se pueden describir a detalle. A lo mejor esto que nos está enriqueciendo la compañía de que la etapa de la venta es una, de recepción de proveedores es otra, todas estas, pues a lo mejor internamente se pueden describir a la perfección, yo creo que sí. A nivel usuario, pues, a lo mejor los usuarios no tenemos que saberlo totalmente, ¿no? Pero todos estos pasos y estas etapas, me imagino que en la capacitación que se les da, pues se les explica, ¿no? Te dan el producto, lo pasas por el escáner, ¿no? Por el escáner de código de barras que está en tu superficie. La superficie debe estar limpia. Si no detecta el código, tienes que escribirlo en la terminal. Todas esas cosas deben de ser muy fácil de explicar. Una capacitación debe ser muy simple para poder usar esos sistemas, ¿no? No sé si en el Oxxo lo sé, pero debería de ser súper simple. Se supone, dice la compañera. ¿Cuál sería el cuarto? Existen muy pocas excepciones a los procedimientos normales, ¿no? Me imagino que por excepción sería, tal vez ahí sí ya no en un Oxxo, ¿no? Pero, por ejemplo, en un supermercado más grande, pues no vas a pasar por la cosita esa, ¿no? por el escáner, no sé, una llanta, ¿no? Esa es la excepción, o sea, digo, a lo mejor sí puedes, pero se te va a dificultar. No vas a pasar por ahí una pantalla de 70 pulgadas. O sea, me imagino, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Esas son las excepciones de las que hablan, ¿no? El 80% de los productos van a pasar por el escáner de código de barras. Excepciones a esto, pues es, ¿no? O por ejemplo, otra excepción, igual, no sé cómo sea, en el Oxxo en un supermercado. La excepción, chin, ¿sabes qué? Pasó el producto, pero el precio está mal, ¿no? O está jalándome el precio de otro producto por alguna extraña razón. Esa es la excepción. Le tengo que hacer la devolución o la cancelación al usuario, al cliente. Ya ven, llega un fulanito, una fulanita con una llave especial, ponen la llave en la terminal, la giran, ponen su código, cancelan. Esas son las excepciones, ¿no? Excepciones que usualmente serán manejadas o realizadas a lo mejor por un supervisor, o por un compañero del mismo nivel, pero con más experiencia, ¿no? Ya tiene más tiempo aquí, conoce ese proceso, es el autorizado. Esas serían las excepciones que tendrían en el proceso para los sistemas transaccionales. No, que yo sepa, no hay una métrica, pero yo consideraría que las excepciones deberían de ser el 20%, ¿no? Pensando en el famoso teorema de Toretto de Pareto, que dice que es 80-20, ¿no? Excepciones que siempre pasan en el ahorrera. Ah, bueno, pues sí, o sea, sí, creo que seguramente. ¿Estos sistemas tienen un cierto límite o, bueno, un rango? Porque, por ejemplo, hay muchas veces que son muchas las operaciones y puede que se les llegue a caer su sistema, pero no sé si eso influye. Mira, muy, muy buena pregunta. Deben de tener un límite, obviamente. Un límite que sería, digamos, por usuarios, por número de usuarios conectados, no lo creería yo, porque tu número de usuarios concurrentes, es decir, tu número de usuarios que están conectados al mismo tiempo, debe de tener un límite. ¿Cuál sería el límite normal o real, mejor dicho, de usuarios que podrían estar al mismo tiempo? Pues yo tomaría las sucursales, el número de cajas y los multiplicaría. Esos serían el máximo de usuarios, ¿no? Entonces el sistema de entrada debería estar diseñado para manejar, digamos, si son 10 sucursales con 10 cajas, 100, ¿no? 100 al mismo tiempo. Tal vez límites que sí puedan llegar a estresar el sistema deberían de ser, por ejemplo, a nivel de red, ¿no? A nivel de cancelaciones, tal vez, ¿no? Realmente, te digo, no deben de haber límites
no deberían de haber en cuestión, es que cómo lo explico. A nivel supermercado, autoservicio y todo eso, no, porque hay un número finito, ¿no? O sea, hay un número de sucursales de Aurrerá, de Oxxo, bla, bla, y por ejemplo de Oxxo sabemos que son 2 cajas, ¿no? Entonces el número de sucursales de Oxxo multiplicado por 2 deberían de ser el número de máximo de conexiones que puede tener el punto de venta, por decir algo, y a lo mejor le aumentas un 10%, por si las moscas, pero, ajá, sí, sí, o sea, esa situación justamente puede ser uno de los motivos por el cual tal vez no se cae el sistema, tendría que pasar mucho, por ejemplo, es la compañía límite en dinero, no en transacciones. Ajá, o sea, el, pueden haber límites que realice un tercero, en este caso la entidad bancaria. Al final el OXXO, cualquier otra tienda, está haciendo uso de las APIs. La API es eh, ¿cómo describirlo? Eh, Mejor dicho, la interfaz, la API es una interfaz de programación. Este, de hecho, sus siglas en inglés son Application Programming Interface, ¿no? La API es una serie de reglas para conectarte a un servicio que alguien libera, ¿no? Entonces, digamos de que el banco dice, OXXO, aplicación de Telcel, tiendita, quieren conectarse a mí como banco, les voy a dar mi API, mi interfaz con la cual pueden realizar transacciones conmigo. Entonces, ellos te pueden decir, tienes un límite, como dice la compañera, ¿no? Dice, hay un límite de dinero. Tú puedes realizar, no sé, transacciones por un máximo de 500,000 pesos, no sé, en la sucursal, o 10,000 pesos en una sola cuenta, algo así. Ese es mi límite. Si me realizas más, pues te va a mandar un error. El banco te va a mandar directamente el error, se lo va a mandar al OXXO, el OXXO lo va a cachar y va a decir error, ¿no? Eso tal vez no tira el sistema, pero son parte de estas situaciones que pasan, que sí podría tirar el sistema. A lo mejor yo como programador del OXXO no considero que cada que me envía un error, voy a inventar algo, ¿no? Cada que llego al límite de dinero, me envía al banco un error y si el cajero no pone, no sé, manda el mensaje, ¿no? Límite excedido. Si el cajero no pone OK en un botón de OK en el mensaje que le llegó, la conexión sigue abierta. Y a lo mejor los demás están manteniendo conexiones abiertas por el límite en el banco. Y cada base de datos tiene un límite de conexiones. Y entonces ahí sí estoy llegando a mi límite de conexiones y de pronto sale un mensaje de límite de dinero excedido más y ¡pum! Ahí sí, supero mi límite de conexiones a la base de datos y rompo el sistema. Entonces, tengo mi base de datos colapsada porque ya llegó al límite de conexiones permitidas y entonces tiene que llegar alguien de sistemas ahí en el OXXO a matar todas las conexiones abiertas o reiniciar la base de datos. Eso podría pasar. Realmente, se cae el sistema, puede, así, a nivel general, se cayó la red de la empresa, se cayó la red de la sucursal, y no estoy hablando de lo que estoy hablando en general, ¿no? La sucursal que se quiere conectar no tiene internet, se cayó el sistema. La matriz que tiene el sistema, se le cayó la red. Usualmente las matrices van a tener redundancias o van a tener baterías para evitar que si se va la luz, que pase lo que pase, no se les caiga la red.
Otra cosa por la que se cae el sistema, compañera, el servidor. Algo le pasó al servidor, ¿no? Los servidores son muy chistosos porque ellos se protegen a sí mismos. Entonces, si el sistema del OXXO tiene por ahí algún detallito que no controla bien la memoria y cada transacción empieza a almacenar más y más y más y más memoria porque no le están liberando, puede llegar a un límite, a un punto en el que no ha liberado toda esta memoria que está almacenando. Y entonces, ¿qué hace el sistema operativo? ¿Qué hace el servidor? Dice, ay, este proceso ya está acabándose la memoria, me protejo, ¡pum!, lo mato. Y entonces el servidor dice, pues mato ese proceso porque se iba a acabar mi memoria, ¿no? Digo, parece muy aniñado el ejemplo, pero más o menos puede pasar ahí, así. O a lo mejor el servidor de plano colapsó. Eso se hace con el dinero que tengas en caja. Puede colapsar el servidor. Entonces no hay sistema. ¿Por qué? Porque el servidor principal se colapsó, se alarmó. Tiene que llegar alguien ahí a levantarlo, ¿no? O sea, esas son como que las razones por las cuales se cae el sistema. No hay sistema. Porque a lo mejor la conexión con el servidor que está en otro lado, algo le pasó. La sucursal no sabe qué le pasó. Eso es problema de la matriz. Y ellos tienen que ver cómo resolverlo. Realmente cuando se cae son esas razones, ¿no? O sea, el sistema falló, el sistema está mal y generó un error que no se había contemplado, el servidor se atacó y se murió, ¿no? Porque también les pasa. De hecho, hay una teoría de eso como beberio cultural, que dicen que bueno, ahorita ya no tanto porque los discos son de estado sólido, pero los discos cuando eran discos tal cual físicos, de revoluciones, decían que no les gritaras. ¿Saben por qué no les tenías que gritar a las computadoras que no tengan un disco de estado sólido? No es porque tengan sentimientos. No. Es porque los discos físicos, ¿no?, giran y deben de estar de manera vertical, digo horizontal. Están girando a una gran velocidad, por eso los discos se miden en revoluciones por minuto. Si tú les gritas muy de cerca, pues estás generando ondas que hacen que puedan perder el equilibrio. Obviamente tendrías que gritarle muy de cerca y muy, muy, muy fuerte, pero por eso antes les decían, no les grites, ¿no? No porque tengan sentimientos, sino porque sí podrías desestabilizarlos, y al desestabilizarlos los dañas, ¿no? Ahorita ya no son físicos la mayoría, ¿no? Pero bueno, o sea, toda esa serie de cosas es el famosísimo no hay sistema. Llega a pasar, no puedo decir el nombre de la compañía, es gigantesca, llega a pasar que a alguien se le olvidó conectarlo a la luz. Sí pasa, ¿no? Entonces, cuando alguien hable de no hay sistema, puede ser desde una situación súper especial, compleja, difícil, increíble, o sí puede pasar de que alguien pues lo desconectó de la luz y no se dio cuenta, ¿no? Son cosas que suceden. Me extendí un poquito, no sé si le resolví a la compañera la duda del que no hay sistemas, que no hay sistema, pero bueno, así sucede. Y al final el sistema transaccional, recuerden que es solo la parte externa de todo el sistema de información. Entonces, si algo le pasa a esa parte interna, a los servidores, a la base de datos, a la red, quien sufre, por así decirlo, quien paga estos problemas es el sistema transaccional, ¿no? También tiene sentido. Si el sistema transaccional se conecta a una base de datos que está centralizada, que está en la matriz, y la matriz se cae, pues a lo mejor sí tendría sentido que las sucursales no se puedan conectar, ¿no? En algunos casos. Pero no sé si respondí las preguntas o me proyecté muy, muy, muy exagerado. Pero bueno, sigamos. Entonces, de los sistemas de procesamiento de las transacciones, el output o la salida, el entregable, el resultado
producido por el sistema de procesamiento de transacciones puede ser clasificado como documentos transaccionales o como consultas en la base de datos. Documentos transaccionales los leemos y le explicamos. Muchos sistemas para el procesamiento de transacciones producen documentos de transacciones, tales como facturas, órdenes de pedido, listas de pago. Estos documentos pueden ser clasificados como documentos de acción o de información. En otras palabras, para los que hayan trabajado en esto, hago el corte, ¿no? El famoso corte. No sé si en todos lados lo hagan, pero ese es el famoso corte. Ya cerré, entonces hago mi corte, ¿no? A ver, en sistema, imprimo mi hojita. ¿Cuánto vendí hoy? Agarro a lo mejor mis recibos. ¿Cuánto vendí hoy? Lo sumo a mano, ¿no? Bueno, con calculadora, pero sumo el recibo físico. ¿Cuánto hay en caja? Tanto. La teoría diría que lo que sumo de mis recibos papelito con la hojita que imprimí del sistema transaccional, con el dinero que hay en caja, pues todos deberían de coincidir, ¿no? Técnicamente. El arqueo también. ¿Cuál es el arqueo, compañero? Pues prácticamente, digamos, si la líder así lo decide y hay como diferencias muy, muy grandes del dinero que, por ejemplo, cuando haces corte de caja y digamos, tú estuviste de cajero, pues te dicen, ¿sabes qué? Deberías de tener tanto, lo cuentas, si te hace falta, pues ahora sí que tú lo pagas. Entonces puede que sea mucho o poco, pero se hace el arqueo porque cuando entregas valores, digamos, te piden una cierta suma. Si sobra ese dinero, lo agregas a la caja donde faltó, prácticamente eso es lo que a veces hacen. Pero se hace lo que tienes en caja fuerte, lo que tienes en tus dos cajas y lo que tienes, no sé, de bolsitas de cambio que hacen mucho en los Oxxos porque luego no hay cambio. Entonces se cuenta todo ese dinero y se muestra valores. Ese es prácticamente el arqueo. Ah, mira. Fíjate, eso está muy interesante. Y pues justamente, ¿no? Bueno, ahí hace más sentido a nivel sucursal, pues justamente una mano rasca otra, ¿no? O sea, checo todos, veo si falta, veo si sobra. Obviamente puede sonar lógico a veces que falte, ¿no? No sé, por cuestiones de cambio, como dice la compañera, ¿no? A lo mejor no había mucho cambio, los clientes se niegan a que les debamos un peso y prefieren debernos ellos un peso, no sé, ¿no? O sea, obviamente pueden pasar esas situaciones. Es la famosísima merma, ¿no? En restaurantes le llaman de otra forma el robo hormiga, ¿no? O sea, esas cosas son, pues sí, son cosas que llegan a suceder. Hay lugares donde tendría lógica que el trabajador tenga que ponerlo. Hay otros lugares donde no tanto. Ahí dice Ernesto, en Walmart hacen ese corte a las 12, detienen las ventas para que se corra el cierre, así es. Los cierres muchas veces tienen que ser a cierta hora. En los bancos también pasa. La transacción de bolsillo de mal con el de... Ah, así es. Muy bien, muy buen ejemplo esa. Sí, o sea, esas situaciones sí llegan a pasar, ¿no? El problema muchas veces es, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo se llama? El error humano, ¿no? Me ha tocado ver en un restaurante, en una cadena pues medio famosona, me tocó alguna vez ver un pleitazo que se echó la chica que estaba en la barra, en el restaurante porque un tipo llegó, pidió, él no iba a comer, iba a tomar, pidió, jijiji, jajaja, y en una de esas se va. Y la chica, pues, le dice al guardia, y el guardia se le escapa, y le cobran a la chica. Y dice, no, pues tú tienes que pagar. Ella, pues, así de, oye, pues es que para eso está el vigilante, ¿no? De modo de que yo corra y tacle, ¿no? Les toca pagar. Por eso digo, hay ocasiones en las que hace sentido tal vez que paguen por la falta, por la pérdida. Estas transacciones, pues sí, realmente se hacen cortes. Hay unos que son muy
muy específicos, como dice Ernesto, el del Walmart, ¿no? A las 12 se detiene incluso la venta para que se haga el corte. Los bancos lo hacen, a mí me ha tocado, de hecho, era como una maldición que yo tenía, que siempre que quería pagar algo con mi tarjeta, incluso de distintos bancos, poquito después de la medianoche no pasaba la tarjeta. Y ya me tenía que yo aventarme a llamar y ahí con la vergüenza y todo, porque si la gente te voltea a ver como, uy, no trae para pagar, ¿no? Y ya llamas y todo, y no, es que se está haciendo el corte del sistema y tú así de, pues ¿qué pasó? No, pues avisen, ese no es mi problema, ¿no? Pero son cortes que se tienen que hacer, que ya están automatizados y que tienen que hacerse, ¿no? Situación. ¿Quién paga eso? Pues el sistema transaccional. En el caso de los bancos, las terminales bancarias que les dan a las empresas, a los restaurantes, todo, pues ese es el sistema transaccional, la terminal bancaria. Entonces, todo repercute en estos, ¿no? Y, como decíamos, ¿cuál es la salida de estos? Pues, los cortes que tú imprimes, cuántas ventas hice, cuánto sobró, cuánto faltó, con cuánto inicié, ¿no? Mi saldo inicial, mi saldo final, el saldo final de ayer contra el de hoy, todos esos son los documentos que son el resultado del sistema transaccional, ¿no? El otro output que le ponen aquí, la otra salida, dice que son las consultas en la base de datos. A través de la utilización de un sistema de administración de base de datos y los lenguajes de cuarta generación orientados al usuario, se puede extraer, bla, 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 bla. Básicamente, quien no haya usado una base de datos, pues la base de datos, número uno, guarda cosas, guarda datos. Número dos, permite que le hagas consultas, que busques cosas. No tendría sentido tener una base de datos nada más para almacenar. Te permite que hagas búsquedas, principalmente todas las bases que son transaccionales, lo hacen mediante, casi todas, según yo, algo que se llama T de taco, TSQL, ¿no? El SQL es un lenguaje que sirve para hacer búsquedas, ¿no? El transact, la T significa transact, SQL, ¿no? SQL es un lenguaje, como les digo, de base de datos. Dependiendo la base de datos, cambia ligeramente el lenguaje, pero básicamente es un lenguaje que te permite mediante comandos consultar datos, insertar datos, actualizar datos, borrar datos, entre otras funcionalidades, ¿no? Cualquier persona que vaya a dedicarse a la ciencia de datos, pues obviamente requiere base de datos, desarrollo de software, pues debes de saber base de datos, tal vez no al nivel de un DBA, pero sí debes de saber. A muchas cosas de TI debes de saber base de datos, y esto se hace mediante el lenguaje de base de datos que se llama para transaccionales, es el SQL o TSQL. Para bases no relacionales, como Mongo, como Cassandra, CouchDB, CockroachDB, todo eso, tienen otros lenguajes. Y el SQL, pues incluso hace unos años pasó la prueba de Turing, que ahí búsquenla, la prueba de Turing es algo muy, muy interesante en el software. ¿Se puede utilizar Excel? Pues sí, ¿por qué no? De hecho, eso lo vamos a ver en las últimas diapositivas de la hoja de cálculo como un sistema, ¿no? Como lo vimos desde la primera clase, que por ahí un compañero como que le ganaba la risa cuando decíamos que si la base de datos era o no era una base de datos, pues obviamente hay soluciones más formales a una base de datos que un Excel, hay soluciones más formales a un sistema transaccional o a un sistema experto, a un sistema de decisiones que un Excel, sí los hay. Pero créanme que hay muchísimas empresas que funcionan con su archivo de Excel y le hacen unas macros, le hacen programación con el lenguaje de Office, que es VBA. O sea, le hacen unas cosas impresionantes a los Excels. Pero en verdad, mis respetos, el todopoderoso Excel sí, o sea, realmente no va a reemplazar un ERP, pero pues hay empresas pequeñas que con su Excel se rifan toda la contabilidad. Eso es así.
cierto, ¿no? Entonces, pues las transacciones se guardan seguramente en una base de datos y una de esas salidas debe ser la consulta en la base de datos, ¿no? Yo les recomiendo muchísimo que si no están viendo mucha base de datos, vean base de datos, o sea, es muy importante, aprendan base de datos. Ahí a quien les gustan las bases de datos, se paga muy bien, quien es DBA, o sea, Database Administrator o Manager o como sea, quienes administran las bases de datos pueden ganar muchísimo dinero, pero pues también depende de que te gusten, a mí no me gustan, las sé manejar, pero no me gustan. Yo nunca me vería administrando una base de datos. ¿Dudas sobre los sistemas transaccionales? Ninguna. Perfecto. Muy bien. Profe. No, profe, claro, gracias. Perfecto. Pues básicamente, ¿no? El sistema transaccional es el que tiene acceso el operador, el vendedor, todo ese nivel operativo, ellos tienen ese sistema, ¿no? O sea, ahí sí no hay de otro. Los siguientes sistemas que tenemos son el sistema de información administrativa, que este es uno de los sistemas que usaría principalmente el nivel táctico, el gerente, el nivel gerencial, ¿no? Estos los podemos definir como un sistema basado en ordenador, la definición del libro de España, ¿no? Sistema basado en ordenador que proporciona información a usuarios que tienen necesidades similares. O sea, aquí ya estamos hablando de necesidades parecidas, a diferencia del transaccional, que casi todos tienen que ser igualitos, ¿no? Aquí deben de ser ya más que nada parecidos, ¿no? El principal objetivo de los sistemas de información administrativa es proporcionar a los directivos la información necesaria para tomar decisiones y resolver problemas. Aquí de nuevo, esta es la definición del libro, por así decirlo. Básicamente, estos sistemas más bien deberían de permitirle al gerente trabajar con la información para pasársela al directivo, para que tome decisiones. Los sistemas de información administrativa se apoyan en la base de datos corporativa que incluyen datos que se van generando como consecuencia del procesamiento de las transacciones. Es decir, esa consulta a la base de datos que se hace, que vimos que era el resultado del sistema transaccional, el output, pues se supone que el sistema de información administrativa hace esa consulta, o se le llama ese query, les query, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieras pronunciar, hace ese query a la base de datos para obtener información. ¿Cuál sería el query que haces? Seleccióname todos los registros del día de hoy. Seleccióname todos los registros de la última semana. Seleccióname todos los registros del último mes, agrúpalos y suma los totales, ¿no? Esas son consultas o queries de base de datos. Obviamente, el administrador, pues él no se va a meter a hacer estos queries como sería en la base de datos. ¿Alguno de ustedes ha manejado una base de datos a nivel código, a nivel SQL? ¿Cómo se escribe? Dice. ¿Cómo se escribe que un query? Sí. Ah, bueno. Pues por ejemplo, un query sería, a ver, se los voy a poner select, ID, producto, precio, ¿no? From, nombre, tabla, where, where, fecha de venta, sea, no sé, 2021, 0101.
ejemplo, ahí en el chat les puse cómo se escribe, ¿no? Select, ID de producto y precio, from, el nombre de la tabla, where, la fecha de venta, ¿no? Es tal. ¿Qué quiere decir? Seleccióname, select es la instrucción de consulta, select la columna ID, la columna producto y la columna precio, from es la instrucción que indica de dónde voy a sacar la información, from, el nombre de mi tabla, como se llame, where es la instrucción de la condicionante, where, donde la columna fecha de venta sea 2020 y sea, y ya la fecha, 2021, 0101, o sea, año, mes, día, ¿no? Esa sería como se escribe el query. Obviamente, el administrador no va a hacer eso. El desarrollador del sistema va a escribir consultas que el administrador puede ver. Y esta consulta que pongo yo aquí, pues me traería un resultado como en Excel, una tabla con columnas y filas, ¿no? Si es un sistema de base de datos relacional. ¿Dudas sobre esto? No, profe. Entonces, así es como se escribe. Realmente, pues les digo, o sea, no es lo básico de la base de datos no es tan complejo. Si lo hiciéramos en una base de datos no relacional, digo, para tener el resultado completo, en una base de datos no relacional como Mongo, pues sería, ay Dios mío, ¿cómo sería? La colección, ventas.find, y entre corchetes ponemos que me traiga, fecha venta, que sea 2021, o sea, algo así, sería en Mongo, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Muy bien. Entonces, realmente es código que se usa, ¿no? El primero está en TSQL y el segundo está en JavaScript, ¿no? Que MongoDB usa sintaxis de JavaScript. Entonces, seguimos. El contenido de estos informes que generan los sistemas de información administrativa pueden mejorarse incorporando el concepto de administración por excepción, en el que el procesador de información compara el desempeño real con los estándares y avisa al gerente cuando el desempeño se sale del intervalo aceptable. La compañera nos dio ahí un ejemplo. A mí me suena a que esto que estoy diciendo vendría en el arqueo del que nos contó, ¿no? Realmente, en términos reales, cuando hacemos nuestros cortes, cuando hacemos este tipo de cosas, lo ideal es de que todo nos cuadre, ¿no? Dice la descripción aquí. Se compara el desempeño real con los estándares y avisa al gerente cuando se sale del intervalo. Es decir, yo debería de poder comparar la realidad, lo que vendí, con lo que el sistema dice y con lo que dicen las reglas. El problema es de que no siempre el resultado nos va a dar y no está mal. Puede ser que no nos dé porque, por decir algo, vendí 1,000 pesos, pero solo hay 500, porque a lo mejor los otros 500 fueron a crédito. Entonces no tengo 500 en efectivo, no voy a tener 1,000 porque 500 fueron pagados con tarjeta o se le dio una nota de crédito, no sé. Ahí puede suceder eso, ¿no? La administración por excepción puede incorporarse en los informes del sistema de 4 maneras. 1, preparar el informe solo cuando ocurren excepciones, o sea, solo cuando pasa algo fuera de lo previsto, hago este informe de excepciones. En los sistemas más grandes, entre ellos de sistemas empresariales, el jefe, el que domina, el máximo, el rey, se llama SAP, S-A-P. Ellos incluso tienen un problema muy común. Los totales
de las facturas a veces tienen 1 o 2 centavos más o 1 o 2 centavos menos. ¿Quién me puede decir por qué? No entendí bien la pregunta, profesor. Muy bien. Tampoco. Hay sistemas que cuando sacan el total de las ventas, por ejemplo, o el total de una factura, que pues multiplican los productos por el precio, bla, bla. A veces hay 1 o 2 centavos de más que me da el sistema contra la realidad. Ahí puede ser porque cuando hacen la suma solamente consideran ciertos números de decimales y lo aproximan al inmediato anterior. Así es. Ese es un problema y créanme que pasa mucho. Los sistemas, para los compañeros que no hayan desarrollado y que vayan a empezar a desarrollar o que quieran desarrollar, manejan tipos de datos. El tipo de datos alfanumérico es el famoso string, pero ustedes que son de ciencia de datos pues deben de saberlo, aunque vayan empezando. Saben que los números, la cuestión matemática viene en todos los colores y sabores. Y en la programación es mayor. Tenemos enteros, con signo y sin signo. Tenemos enteros de 32 bits, de 64, de 128. Tenemos enteros, bueno, la traducción sería enteros grandes y chicos. O sea, tenemos int, el int es el entero. Tenemos int, long int, tiny int. Tenemos bytes, tenemos bits. Tenemos, igual dependiendo del lenguaje o del gestor, tenemos double, tenemos float, tenemos decimales. Cada uno de estos tipos de enteros, tipos de números, o sea, tenemos muchísimos tipos de números, cada uno de estos tiene un tamaño. Un entero pequeño, un tiny int, me va a dar del 0 al 256. O